Ahora vamos a seguir con el tema de hidrodinámica. Habíamos visto la primera parte y habíamos terminado y hecho unos ejercicios. Entonces les había quedado debiendo que repasáramos por lo menos estos que están en la página. Me interesa que podamos ver estos. ¿Se ve algo? Sí. Son unos ejercicios de Toño. Sí, bro. Sí, bro. Ok, entonces esto lo voy a explicar nada más así un poquito porque en realidad están ahí en la página, pero quiero nada más que los analicemos muy rápidamente. Estábamos en el tema de la conservación de la masa y hemos llegado a la conclusión de que si el flujo es permanente, entonces el caudal es constante, y al caudal ser constante, entonces teníamos aquella relación de velocidades. Entonces este es uno de esos ejercicios que dice así: hay una tubería que tiene un diámetro inicial de 100 milímetros, así viene con 100 milímetros, y aquí viene una ampliación de la tubería que se expande gradualmente hasta 200 milímetros, y acá. O sea, como se expande gradualmente, hay un cambio de diámetro con respecto a la longitud. Entonces hay que determinar las velocidades del agua a la entrada y la salida, es agua, del tramo de tubería. ¿Cuál es la velocidad del agua aquí y cuál es la velocidad acá? Y además, si la longitud del tramo, de este tramo que se amplía, es de 1 metro, determinar la aceleración. La aceleración, recuerden que puede haber aceleración porque cambia la velocidad con respecto al tiempo, porque cambia el caudal, pero también podría ser simplemente que hay una aceleración porque cambia la velocidad, porque aquí, al ser un área más pequeña con un caudal, la velocidad es más alta, y aquí, al ser un área más grande con el mismo caudal, la velocidad tiene que ser más baja, y eso es lo que vamos a comprobar aquí en el ejercicio, en la parte A. Entonces hay una aceleración que depende de poco a poco cómo se va aumentando el diámetro, entonces la velocidad va bajando. Obviamente la aceleración es negativa, es una desaceleración porque pierde velocidad el flujo. Entonces la pregunta A, recordar aquello que vimos la vez pasada, que el caudal es igual a la velocidad por el área. Aquí nos están diciendo un caudal y nos están preguntando las velocidades de entrada y salida, pero no puede ser la velocidad instantánea, sino la velocidad promedio. O sea, recuerden que aquí esto puede tener una distribución de velocidades que puede hacer que haya velocidades de diferente valor. Ok, pero en promedio sabemos que el caudal es igual a la velocidad promedio por el área, y entonces a la entrada, despejando aquí, podemos encontrar que la velocidad aquí a la entrada es el caudal entre el área 1, y eso sería, como el caudal es 50 litros por segundo, en metros por segundo sería 0.050 entre aquí el diámetro al cuadrado entre 4 por pi. Entonces la velocidad da 6.37 metros por segundo. Es una velocidad muy alta. Para agua es alta. Las velocidades del agua, digamos, en tuberías siempre se limitan a valores que no pasen de 6 y ojalá no lleguen a 5, y se diseñan para que sea 3. Más adelante vamos a ver por qué es que limitamos esas velocidades. Aquí. Al estar aquí pasando el mismo caudal, entonces ahora lo que tenemos es que a la salida la velocidad 2 es igual al caudal, lo que está pasando, dividido entre el área 2. El caudal es el mismo, pero aquí el área cambia porque es 0.2 al cuadrado entre 4 por pi, y la velocidad da 1.59. Hay una pérdida de velocidad de aquí a acá que es gradual, ¿verdad? No es que cambia abruptamente, sino que va haciendo cada vez menos velocidad hasta que llega a la menor. Que yo creo que con eso queda claro, ¿sí? Vamos a ver el B. El B es interesante porque, recordando de los tipos de aceleración, ¿se acuerdan que había 2 tipos de aceleración? La aceleración convectiva, que era el cambio de velocidad con respecto a la distancia, y estaba la aceleración local, que llamábamos, que era el cambio de velocidad, pero en función del tiempo. Ok, como esto es un caudal constante, entran 50 litros por segundo y salen 50 litros por segundo, de aquí a acá el caudal va a ser 150, o sea que no hay un cambio de velocidad con respecto al tiempo, siempre va a ser 50.
lo que vamos a tener es la otra componente, la convectiva, que decíamos que la aceleración era igual a la velocidad por el cambio de velocidad con razón del arco. Bueno, en este caso el arco es una línea. ¿Ok? Entonces solo nos queda la componente convectiva. Vamos a analizar esto. Resulta que nosotros tenemos una ecuación para la velocidad que es el caudal entre el área. Y el caudal entre el área es pi d al cuadrado cuartos. Entonces el 4 que está aquí abajo va para arriba. Entonces, esa es una fórmula que uno se lo tiene que llegar a aprender. La velocidad siempre es 4 veces el caudal entre pi del cuadrado si la tubería es circular. El cambio de velocidad con respecto a la longitud es el cambio de esta cantidad. El cambio del 4Q entre pi d al cuadrado con respecto al arco. ¿Qué es variable? El 4Q es constante, sale de la derivada. Y el pi también. Y entonces solo nos queda que la velocidad va a ser, no importando dónde, de aquí a acá, la velocidad va a ser 4Q entre pi por el cambio, por la derivada, ¿sí? De 1, que nos quedó solo arriba, entre el diámetro al cuadrado. ¿Ok? Y como el diámetro, es interesante cómo el diámetro va cambiando. Entonces vamos a definir una función del diámetro. El diámetro empieza en 0.1, bueno, 100 milímetros, 0.1 en metros, y va cambiando de 100 a 200, o sea, 100 milímetros más, 0.1, lo va a cambiar en 100, ¿verdad? Esto es X pero Y entre X, ¿verdad? Ok, 0.1 en los 1000 milímetros. Y esto está mal, aquí no es 1000 milímetros, es 1 milímetro. Ok, 1 metro, ¿verdad? Multiplicado por S, pero puedes quedar en términos de S en milímetros, no importa. Entonces el diámetro al cuadrado, porque lo tenemos aquí en la función, sería esto al cuadrado. Entonces, si le damos esto al cuadrado, es simplemente desarrollado acá. Entonces, ¿qué sería la aceleración? Sería la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al arco, o sea, la velocidad, porque esto es la velocidad, esto, del cuadrado nada más se sustituye aquí, multiplicado por la derivada de 1 entre d al cuadrado por 4Q, pi, que lo habíamos sacado acá de la ecuación. Entonces, eso con respecto al arco. Si derivamos esto, obtenemos ya la aceleración. Y la aceleración sería, esto es lo mismo, copiado. Esta parte de acá sería derivar con respecto a S, 1 entre 0.1 más 0.1 entre 1000 S al cuadrado. Entonces queda este número. 2 por 10 a la menos 8, menos 2 por 10 a la 8, por S más 1000 a la 3. Entonces la aceleración nos quedaría en función de la distancia S, que varía desde 0 hasta 1000. Entonces, evaluando esta ecuación, podemos ver que cuando S es 0, la velocidad es 6.36 y el cambio de la velocidad con respecto al arco es menos 0.8. Tiene que dar negativo. ¿Por qué tiene que dar negativo? Porque estamos frenando, ¿verdad? Y cada vez, entre más avanzamos, la aceleración se va haciendo cada vez más y más pequeña. ¿Okay? Entonces, simplemente hay un cambio de velocidad que no depende del tiempo, sino que depende de dónde estemos en la línea. Si me devuelvo acá. Entonces, aquí la aceleración empieza con un valor y comienza a hacerse más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que aquí llegamos a que ya no hay más aceleración y volvemos a seguir. Ve, aquí está con respecto al diámetro cuadrado y queda aquí con respecto al diámetro, a la distancia de la 3. Ok. Esa es una pregunta de la parte de cinemática, digamos, que es lo que no entró en el examen y que no se puso ningún ejercicio en el examen. Ok. Una turbina de avión, esto es para conservación de la masa y vamos a definir un caudal másico. Tenemos una turbina de avión que tiene un flujo másico m punto. ¿Se acuerdan? La derivada de la masa, el cambio de masa con respecto al tiempo. ¿Ok? Que no se ve bien esto. Usted
les tapa ahí. Ay, Dios santo. No quiso ponérmelo en otro lado. Bueno, es 355 kilogramos por segundo. O sea, porque no es un flujo volumétrico, no es metros cúbicos por segundo, sino que es kilogramos, o sea, multiplicado por la densidad. Y es aire, y el aire tiene una densidad de 1.6 kilogramos por metro cúbico. Como la turbina, si la turbina tiene a la entrada un diámetro de 1.55 metros, de aquí a acá hay 1.55 metros, y a la salida el diámetro es 1.40, de aquí a aquí es 1.40, y la densidad de salida es 0.8 kilogramos por metro cúbico, el aire entra con una densidad, producto del calentamiento, la velocidad, la expansión, la compresión y lo que sea, sale con otra densidad, y esta densidad es 0.8 kilogramos por metro cúbico. Hay que determinar dos cosas. Primero, los caudales volumétricos a la entrada y salida. El caudal másico es constante. La cantidad de materia que entra por un lado no se puede cambiar. Entonces tiene que salir por el otro lado la misma cantidad de materia. Pero como es un gas, la densidad con la que entra no necesariamente tiene que ser la densidad con la que sale. Entonces si entra más denso, puede salir menos denso. Por lo tanto, la velocidad es mucho más alta. Entonces tenemos esto. El caudal másico es caudal por densidad, o mejor dicho, densidad por V por A. De aquí podemos despejar el caudal dividiendo la caudal másico entre la densidad, obtenemos el caudal volumétrico, se llama Q1 para diferenciarlo aquí, porque este es el caudal a la entrada. El caudal Q1 a la entrada es los 355, ¿verdad? Kilogramos por segundo dividido entre 1.6 kilogramos por metro cúbico, me queda 221.88 metros cúbicos por segundo. Esto es un caudal de los que conocemos normalmente, una cantidad de volumen en cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué pasa a la salida? A la salida la densidad cambió y entonces el caudal a la salida serían los mismos 355 kilogramos por segundo, pero ahora divididos entre la densidad de 0.8. O sea que salen con un caudal volumétrico de 443.75 metros cúbicos por segundo. Y ahora sí que era velocidad. Velocidad, que es lo que nos están preguntando, la segunda pregunta. Velocidad es caudal entre área, pero caudal másico no, caudal volumétrico. Entonces, a la entrada, el caudal volumétrico lo divido entre el área 1. El área 1 es 1.55 al cuadrado por pi entre 4. Eso da 1.887 metros cúbicos. Entonces, a la entrada, el flujo entra a 117 metros por segundo. Y a la salida, los 443 dividido entre el área de salida, me da que sale a 288.3 metros por segundo. Eso pasa con los gases, ¿verdad? Que además de que cambia el diámetro, debería acelerarse, pero también cambia el caudal volumétrico. ¿Por qué? Porque la densidad de los fluidos, de los gases, es variable. Acuérdense que el agua, si la comprimimos, casi no cambia volumen, ¿verdad? No sé si recuerdan el examen. Pero el gas sí se comprime. Entonces, la misma cantidad de masa puede ir en una distancia más pequeña, entonces pierde velocidad, o en un volumen más grande, entonces adquiere velocidad. Hay velocidad por área y hay velocidad por cambio de densidad, que eran los dos componentes de las ecuaciones que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? El cambio dentro del volumen de control, porque el volumen de control aquí se hace más pequeño, ¿verdad? Y el cambio de lo que entra por lo que sale. Que esto simplemente es una aplicación y es muy, muy directa, pero es la misma aplicación del ejercicio ese. Este otro ejercicio sí vamos a darle un poquito más de pensamiento porque es importante, se parece mucho al que hicimos del tanque, que yo les puse calcular el tiempo que en el ejercicio pasado, el que hicimos en la presentación de la lección pasada. Ese del tanque es muy parecido a este, solo que este tiene algunas características interesantes que vamos a ir conversando, que nos importa mucho en ingeniería. Digamos que este es un depósito rectangular. ¿Qué significa que sea rectangular? Que el área es un rectángulo, ¿verdad? Es como una piscina. ¿Por qué? Porque tiene 2 metros de altura. No sé si ven que desde aquí, que dice 3,
Vamos a ver cómo... Bueno, no, ya no. Tal vez usar esto. Sí que se ve más. Aquí tenemos una altura de 3 y aquí tenemos una altura de 1, o sea que de aquí a acá hay 2 metros. Y si se fijan, aquí hay un sifón. No sé si ustedes recuerdan que es un sifón, si lo hemos usado o no hemos hablado de él. Aquí imagínense que está lleno de aire. Entonces, si este nivel, si esto está lleno de aire, el agua no va a tender a salir por el orificio. Pero ¿qué pasa cuando esto va subiendo, va subiendo, va subiendo? El agua va a comenzar a subir por aquí hasta que llega un momento en que se mete por el hueco y comienza a salir. Una vez que comienza a salir, el agua crea una continuidad en el flujo y entonces no importa que este nivel ya baje, el agua va a subir y va a seguir bajando. Pero ¿qué va a pasar aquí cuando llegue el nivel baje, 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 baje y va a llegar aquí a punto 2? Va a entrar aire y en el momento que entra aire se rompe el sifón y entonces sale todo el agua y el otro poquitillo de agua que queda se devuelve porque el aire parte el ducto en 2 y ya deja de salir. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el agua va a salir hasta que baje hasta este nivel. Y una vez que llega a este nivel, el caudal que le sigue entrando vuelve a recuperar el nivel. Y no va a pasar nada hasta que llegue aquí. Cuando llegue aquí otra vez, como el agua se vuelve a meter por el sifón, comienza a salir de nuevo. Entonces esto se mantiene haciendo eso, que el tanque baja hasta este nivel, sube hasta este nivel, baja hasta este nivel, sube hasta este nivel, siempre y cuando este caudal sea lo suficiente como para volverlo a llenar. Si lo que sale es igual a lo que entra, en algún momento estaría en equilibrio y entonces no ni llenaría ni vaciaría. No sé si se entiende la explicación esta de lo que es un sifón, ¿sí? Sí, profe. Es un sifón, es un buen mecanismo para bajar el tanque solo y irnos. No se va a rebalsar nunca y nunca va a quedar vacío, siempre va a estar ahí funcionando. Ok, entonces vamos a ver. Dice así, es un tanque que está alimentado con un caudal permanente, o sea, no cambia en el tiempo, de 30 litros por segundo. Siempre está entrando 30 litros por segundo, no importa el tiempo que esté pasando. ¿Ok? El tanque tiene un área transversal aquí abajo, o sea, un corte así horizontal de 20 metros cuadrados. O sea, mide 10 metros por 2 o 5 por 4, digamos, 5 por 4 metros de base de área. El sifón, este tubo que está acá, tiene un diámetro de 100 milímetros. ¿Ok? El diámetro acá. Y resulta que ese sifón garantiza que el agua sale por ahí. ¿Ok? Yo les había dicho en el ejercicio anterior que vimos del tanque de que el caudal siempre está dado por el área del tubo multiplicado por la raíz cuadrada de 2GH. ¿Qué es H? La altura que hay desde el nivel del agua hasta el punto aquí donde termina el tubo. O sea, la distancia que hay desde el agua hasta la atmósfera aquí. ¿Ok? Eso me define el caudal que puede pasar por este tubo. A medida que el nivel va bajando, el caudal se va haciendo más pequeño y a medida que el nivel va subiendo, el caudal se hace más alto, más grande. ¿Por qué? Porque depende de H. Ok, con los datos que se dio anteriormente y partiendo en el instante que el depósito está lleno, o sea, en este momento se llenó, entonces hay que encontrar varias cosas. Vamos a ver, la primera pregunta es que si el depósito se vaciará o se desbordará. O sea, hay que determinar si por aquí no pasan los 30 litros que están entrando, entonces esto sigue llenando y llenando y llenando y sigue y se riega. Ok, pero si por aquí pasan más de 30 litros, significa que más bien el tanque va a comenzar a vaciarse. Hay que buscar una expresión de la altura del agua en función del tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo, ¿a dónde va el nivel? Si va bajando, si va subiendo, que sea. ¿Ok? La pregunta es que si se alcanzará un régimen permanente. Acuérdense que es permanente, que el caudal no cambia por el tiempo. Entonces, que se alcance un régimen permanente significa que aquí salgan 30 litros y aquí le entren 30 litros. O sea, que lo que mismo que le entra sale y entonces en algún punto el nivel ya no cambia. ¿Por qué? Porque lo mismo que entra sale. Ahora, no sé si ustedes recuerdan de la ecuación que vimos la vez pasada que había dos componentes de la conservación de la masa. Uno era qué ocurría dentro del volumen de control
si el volumen de control se va haciendo grande o se va haciendo pequeño y qué es lo que entra y lo que sale. Entonces, en este caso, vamos a ver que el volumen de control es variable. ¿Por qué? Porque el volumen es el área por la altura, pero la altura es variable. Entonces, nuestro volumen de control se va haciendo grande o se va haciendo pequeño. Y lo que le entra y lo que le sale es, bueno, este es el caudal que entra, que no importa el área, pero sabemos el caudal, y el caudal que le sale es el que sale por acá. Entonces, eso tiene que estar en equilibrio porque tiene que haber conservación de la masa. ¿Okay? Y por último, el tiempo que tardará el agua al alcanzar el nivel mínimo. O sea, cuánto se dura si se vacía, cuánto dura en llegar de aquí a aquí. Y esto ya contesté casi que la pregunta se va a vaciar, ¿verdad? Pero, porque si no, no tendría sentido esta pregunta. Ok, entonces ya con eso vamos a analizar el ejercicio. Ok, dice así, en el tiempo cero, la altura es 3, ¿verdad? Porque la H va desde este que es el nivel 0, donde medimos el caudal, hasta aquí hay 3 metros. Entonces, en el tiempo 0, la altura es 3, y el caudal de entrada, ¿ven que suena ahí? Es 30 metros cúbicos por 0.30 metros cúbicos por segundo, o sea, 30 litros por segundo. El caudal de salida, dijimos que es el área del tubo multiplicado por la raíz de 2GH. El área del tubo sería 100 al cuadrado por pi entre 4, da esto en metros cúbicos, en metros cuadrados. Por la raíz de 2 por 9.81 por 3, que es la altura, de aquí a aquí. Entonces salen 0.6025. Vean que esto es más del doble que el caudal de entrada. El caudal de salida es tan grande que entonces el caudal de entrada no alcanza para que mantener el nivel de tanque, o sea, el tanque se va a ir para abajo. Ok. La parte B era encontrar una expresión para el nivel con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, que habíamos dicho que el cambio en la propiedad, ¿verdad?, con respecto al tiempo, era igual a la extensiva, era igual al cambio con respecto al tiempo de lo que está dentro del volumen de control, ¿verdad? En este caso, nos interesa la densidad por el de V, más la cantidad de velocidad por densidad que pasa a las paredes. O sea, la masa el cambio de la masa dentro del volumen de control, más el cambio de masa que atraviesa las paredes de entrada y salida del volumen de control. ¿Cuáles son estas dos? Esto es lo que entra, los 30 litros por segundo, y lo que sale, que serían raíz de 2GH, ¿verdad? Que eso sería el volumen de lo que sale. Entonces vamos a analizar aquí la ecuación. El cambio con respecto al tiempo de la integral dentro del volumen de control de la densidad por volumen, como la densidad es constante, porque el agua es constante, yo puedo sacar la densidad de ahí, y la integral del volumen es el volumen. Entonces tengo que el cambio con respecto al tiempo de la densidad por el volumen. Pero como la densidad es constante, esta parte de acá, toda esta parte de aquí, es la densidad por el cambio de volumen con respecto al tiempo. ¿Y qué es el cambio de volumen con respecto al tiempo también? El área es constante, entonces el cambio de altura con respecto al tiempo multiplicado por el área. Yo puedo sacar el área para acá. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? La integral de la superficie de control de la densidad por la velocidad punto por el área. Esto es el ρ por el caudal de salida menos ρ por el caudal de entrada, que es el caudal de entrada por la densidad menos el caudal de salida, perdón, menos el caudal de entrada. Eso sería la diferencia de lo que le entra menos lo que le sale. Profe, disculpe un momento. Sí. Es que viera que cuando no usa el puntito rojo para marcar, la manita como que no se observa a dónde va marcando. Ok. Entonces, como que se queda quieta, digamos, en la parte de arriba. Ok, ahí. Ahí sí se ve, con el puntito rojo sí se ve dónde señala, pero con la otra no se Sí, veía. lo que pasa es que no sé si ustedes ven las herramientas, ¿no las ven?
¿En dónde? No, profe. No, no, ok, es que yo creo, como a mí me estorban, yo las tengo ahí, las herramientas me estorban, creo que ustedes las están viendo, pero no, entonces digo, va de nuevo, Sí, esta ahí parte se de ve aquí, perfecto. esta parte de acá es el cambio de la cantidad de masa que hay dentro de la superficie de control, que es la integral del volumen de control, de la densidad por el volumen. Densidad es constante, se sale. ¿Qué es la integral del volumen? Del dV, sería todo el volumen. Entonces, el cambio con respecto al tiempo de la densidad por el volumen, como esto es constante, sale de la integral. Entonces, tengo que todo este componente de acá, o sea, el cambio que hay dentro del tanque, sería la densidad por el cambio de volumen con respecto al tiempo. Pero el cambio de volumen, ¿qué es? Como el área es constante, ¿verdad? Esta área es constante, ¿verdad? Este sería el volumen de control, pero el volumen de control se va haciendo más bajo, más bajo, más bajo. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? La altura. Entonces, esto más bien se puede convertir ρ por dH entre dt multiplicado por el área. ¿Ok? Ahora bien, la segunda componente de acá. Estamos analizando el cambio de la masa. Y tenemos que hacer la integral de la masa por unidad de masa, de volumen, que sería la densidad, multiplicado por la velocidad por el diferencial de área. ¿Y esto corresponde a qué? Corresponde a la densidad por el caudal de salida menos la densidad por el caudal de entrada. Si esto fuera un gas, las densidades serían diferentes, o podrían ser diferentes, pero como es agua, vimos que podemos decir que es la misma densidad. Ok, tengo que la densidad por el caudal de salida menos la densidad por la caudal de entrada, que es 30 litros por segundo. Esta es la ecuación, digamos, de este lado. Ahora, como el cambio de masa tiene que ser cero porque no hay pérdida de masa, lo que entra por un lado tiene que ser igual a lo que sale más lo que se queda, ¿verdad? Que eso es lo que acabamos de decir. Básicamente, este integral quiere decir eso. La cantidad de masa que entra menos la que sale tiene que ser igual a la cantidad de masa que se queda aquí, o al revés, ¿verdad? La cantidad que se sale de aquí es la diferencia entre lo que sale menos lo que queda, si esto se está haciendo más pequeño o más grande. Ok, entonces, de aquí yo puedo decir que, ¿verdad? Que yo tengo que el cambio perdón, la densidad por el cambio del volumen con respecto al tiempo más la densidad por el caudal de salida menos la densidad por el caudal de entrada tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa es constante. No podemos crear masa ni desaparecerla. Y yo les dije que la velocidad, perdón, el volumen es igual al área por la altura. Ahora, la altura, en este caso tenemos que ajustarla porque el volumen de control llega de aquí hasta aquí. O sea, la H completa menos esta altura. Entonces, por eso tengo que poner H menos 1. ¿Y qué sería entonces el caudal de salida? El caudal de salida, este de acá, sería el área, pero ¿cuál área? No esta, porque el caudal de salida sale por este tubo. Entonces sería el área de este tubo multiplicado por la raíz de 2GH. Ahora, eh, metiendo todo eso en la ecuación anterior, tengo que el cambio con respecto al tiempo del área por el H menos 1 más el área de la tubería por raíz de GH menos el caudal de entrada, que era 30 litros por segundo, esto tiene que ser igual a 0. Esto es constante, sale la integral. ¿Qué es la derivada de la altura con respecto al tiempo? Este 1 se va a ir, ¿verdad? Cuando lo integre, y cuando lo derive, este 1 se pierde. Entonces me queda solamente el de h de t. Y aquí me queda esta área de la tubería por raíz de 2GH menos el caudal de entrada. Y entonces, si divido lo paso a dividir al otro lado, paso todo al otro lado y divido entre A, me queda que el cambio de la altura con respecto al tiempo, ¿no? O sea, el cambio de esta altura con respecto al tiempo va a depender del caudal de entrada menos el caudal de salida entre el área. ¿Entre el área qué? Entre esta área. Y esa es la ecuación que me permite a mí monitorear el cambio de altura con respecto al tiempo. Esto aquí arriba es simplemente lo mismo. ¿Qué cosa? No me deja mover esto.
Mira que me estorba esto. Ustedes podrán verlo, pero yo no. Ok. Tenemos ahí el de T abajo y el de H arriba. Entonces paso a dividir QE, el caudal de entrada entre menos AT raíz de 2GH, lo paso a dividir y el DT lo paso al otro lado y el A lo paso a multiplicar. Y entonces me queda la ecuación de una ecuación de DT. Si integro a la izquierda, me queda T1 menos T0. Y si integro a la derecha, me queda la integral de A por DH entre Q menos AT entre raíz de 2GH. Entonces, es una integral de algo entre H, de H entre H, tiene que dar como un logaritmo, una cosa así, y la regla de la cadena y todo aquel asunto. Ustedes pueden acordarse de cómo derivar o lo meten en la TI ahora y da que el tiempo tiene esta ecuación más una constante. Sabemos que cuando el tiempo es 0, la altura es 3, entonces de ahí despejamos la constante y la constante da esto. Entonces tenemos una ecuación para el tiempo que se dura en vaciarse. O sea, el tiempo que tarda en vaciarse hasta cierta altura. ¿Okay? Ok, la parte C. Como el flujo es permanente, entonces el caudal de salida, ¿verdad? Que es raíz de 2GH, tiene que ser igual a 0.3 metros cúbicos por segundo. Entonces, H va a ser igual a 0.030 al cuadrado entre AT entre raíz de 2G. O sea que la altura a la cual el régimen llegaría a un valor de 30 litros por segundo sería cuando H es 0.744. Ok. Para lograr eso tendría que ser menos que 1 metro. Y si ustedes recuerdan, voy a poner el dibujo anterior, el tanque puede llegar hasta este nivel. Cuando llega a este nivel es hasta aquí, ¿verdad? El tanque está aquí y puede bajar hasta aquí. Cuando baja aquí le entra aire y ya no baja más. Entonces siempre para que el nivel aquí salgan 30 litros por segundo y aquí entren 30 litros por segundo y el nivel se quede constante siempre, el nivel va a ser aquí en 0.7. ¿Qué significa eso? Significa que nunca va a llegar a darse el flujo permanente. ¿Por qué? Porque a este nivel nunca voy a llegar. Lo más bajo que puedo bajar es a 2 metros. Y para que se dé el flujo permanente, esta es la altura. ¿Ok? Lo de el nivel máximo, el tiempo que se dura en bajar hasta 2 metros, que es el nivel mínimo, evaluando esto con una altura de 2 metros, nos da que se dura 816.8 segundos en bajarse desde los 3 metros hasta los 2 metros, con el caudal que le sale. Hay una cosa importante aquí que quiero que analicemos. El caudal de aquí es variable porque depende de H. Entonces, entre más bajo está, el caudal va siendo menos. Y entre más alto está, el caudal va siendo más. No podemos decir que el tiempo es caudal, ¿verdad? Volumen entre caudal, porque sí nos daría una cantidad de tiempo, pero ese sería el tiempo si el caudal fuera el mismo durante todo el flujo. Por eso tenemos que hacerlo utilizando este método de derivadas para poder integrar el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. No sé si quedan preguntas de esto. Esta es una gráfica que se hizo ahí en MATLAB de cómo es el comportamiento del tiempo con respecto al caudal. Ven que cada vez es una curvilla, ¿verdad? No es una recta.
¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros decimos que es una constante, estaríamos fallando por una pancita aquí. En algún momento podríamos calcular menos tiempo, porque inicialmente si yo sigo con la pendiente que tenía al principio, este sería el caudal utilizando el valor primero y este sería el caudal utilizando el valor segundo. O sea, entonces en una me daría un tiempo muy largo y en otra me daría un tiempo muy corto. Y es que el tiempo cada vez va siendo diferente porque la curva de vaciado va siendo diferente. ¿Ok? ¿Queda claro ese ejercicio? Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que me perdí y no entendí por qué el V sub 0 es igual a área por H menos 1. V sub 0 es volumen, ¿verdad? Ajá, porque el menos 1. Porque es H. Perdón, área es esta área de aquí. Sí. Ajá, y el H se mide a partir de aquí. Porque acuérdense que para medir el caudal, yo les dije que la altura para medir la velocidad, este caudal de salida es el área del tubo multiplicado por raíz de 2GH. Este H es la altura que hay desde el borde del agua, cuando empieza, hasta el punto donde sale el agua a la atmósfera, ¿ok? De aquí está en la atmosférica, ¿verdad? Entonces, H es desde aquí hasta aquí. Pero vea que el volumen del tanque no va de aquí hasta aquí, sino que es menos 1 metro. Así ya. No había visto el nivel de referencia. Sí, yo lo expliqué, pero tal vez pasé muy rápido y fue cuando, como Alonso me dijo que no se veía si no pongo la manita, el cosito ese. Pura vida, Okay. profe. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar algo? ¿No? No, yo no. Ok. Es que no sé quién fue el que habló. Ok. Bueno. Ok, ya con esta, entonces tenemos ya los ejercicios. Voy a empezar con materia nueva. Es lo mismo, no es materia nueva, es el mismo tema. Ok, entonces esos ejercicios están aquí en este apartado. Y aquí están los videos de la lección pasada. Tal vez voy a ponerlo un poquito a la derecha para que quede que es de esta lección. Ahora estamos en esta lección, vamos a empezar con la presentación 9. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que habían diferentes propiedades que íbamos a analizar. La primera que íbamos a analizar era la masa. Si vamos a analizar la masa por densidad, y si lo dividíamos entre la masa nos quedaba solo la densidad. Si ahora vamos a analizar fuerza, entonces fuerza, ¿verdad? Ya lo que vamos a analizar para estudiar la fuerza es la cantidad de movimiento, porque la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, entonces vamos a analizar conservación de la cantidad de movimiento y eso es, y también vamos a analizar fuerza y vamos a analizar energía, ¿ok? Entonces, todos los problemas que vamos a hacer de ahora en adelante, esa es la misma ecuación del teorema de transporte de Reynolds para diferentes variables. Entonces, ahora vamos a pasar aquí con Vamos a hacer un poquito de teoría y si nos da chance hacemos unos ejercicios. Ya ustedes acaban de pasar por una de ejercicios, ¿verdad? El examen no siento que estuvo tan difícil, ¿o sí? Los que he revisado les ha ido muy bien. Probablemente el jueves ya se los doy revisados. Ok. Vamos a hablar de la ecuación de Euler para flujo perfecto. Recuerden que para flujo perfecto, lo que quiero decir con eso es que no hay pérdidas de energía, no hay fricción, ¿verdad? Entonces, la cantidad de energía y la fuerza, y no hay fuerzas de fricción, entonces todo se funciona muy bien. Después, más adelante, metemos pérdidas de energía, pero por ahora vamos a suponer que existe un flujo perfecto y lo vamos a analizar. Si ustedes recuerdan del curso de Meca 2, siempre decíamos que para cuando había movimiento, decíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que
experimenta el objeto, ¿verdad? Y el objeto de una masa m. Entonces, si le aplicamos una fuerza F a un objeto, se va a acelerar con una aceleración A si tiene una masa m. Entonces, eso era ¿qué era la segunda o tercera ley de Newton? Tercera. Ok. Entonces, a partir de esa idea, vamos a tratar de entender la ecuación general de movimiento de los fluidos. ¿Por qué se mueven? Si yo tengo un fluido y le aplico una fuerza y el fluido tiene una masa, se va a acelerar con una aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un fluido dentro de un volumen de control que está sometido a un campo de fuerza, digamos la gravedad, y además ese fluido está sometido a una presión, que se acuerdan que presión es fuerza al final de cuentas. Si el fluido está sometido a una presión por un área, todo dentro de la superficie de control, entonces el cuerpo, esto sería la fuerza aplicada, ¿verdad? Una presión o un campo de fuerza como el gravitacional son fuerzas, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico presión por área, que es fuerza, o le aplico gravedad por volumen y por masa, ¿verdad? Obtengo una fuerza, el cuerpo se me va a acelerar con una aceleración A multiplicado por la densidad por el volumen, que es la masa. Esto es masa por aceleración, esto es fuerza y esto es fuerza. Entonces, esta ecuación la puedo reescribir para los fluidos así, utilizando el concepto del teorema de transporte de Reynolds que vimos antes. Ahora, si recordamos aquello de que de que un vector lo puedo convertir, un vector por el producto punto de un vector, yo lo puedo convertir en el gradiente del vector multiplicado por n de A, y el n de A para todo el gradiente es el volumen. Entonces, al final de cuentas, puedo decir esto. Dentro del volumen del control yo tengo una densidad que está sometida a un campo. Dentro del volumen de control yo tengo una presión a la que está sometida todo el volumen. Eso tiene que ser igual a lo que hay dentro del volumen de control por la aceleración que está siendo sometido en el movimiento. ¿Ok? Básicamente es esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza, la fuerza gravitacional que experimenta el fluido, la fuerza dentro del volumen de control, la fuerza de presión que está experimentando el fluido dentro del volumen de control, tiene que ser igual a la aceleración, o sea, la fuerza dinámica que está experimentando el cuerpo dentro del volumen de control. ¿Se entiende esto? Sí. Vea que simplemente es una analogía, pero dentro del volumen de control, para todo el volumen de control. Ok, si yo todo esto lo divido entre el volumen de control, vea que la integral del volumen de control de dv es el volumen de control, la integral del volumen de control de dv es el volumen de control, y la integral del volumen de control de dv es el volumen de control. Si todo lo divido entre v sub 0, como en el ejercicio anterior, me queda que la densidad del fluido multiplicada por el campo de fuerzas menos el gradiente de presiones menos la densidad del fluido por la aceleración que experimenta, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y esa es la ecuación general de movimiento para una línea corriente. Para una línea corriente, ¿verdad? Porque lo dividí entre el volumen de control. Tenía todo el volumen de control y ahora tengo entre volumen de control, lo que me queda es una línea, ¿verdad? No, lo que me queda es nada más lo que pasa en un tramo, porque eso tengo que multiplicarlo por todas las líneas del tubo de control para tener otra vez el volumen. Escrito de una forma más bonita, si paso este ρ al otro lado a restar, digamos, o si divido todo entre ρ, me queda que el campo de fuerzas menos la presión, el campo de presiones entre la densidad menos la aceleración a que está sometido el fluido en la línea de control, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si la aceleración que se siente el objeto es igual al campo, se anulan estas dos y entonces la presión es 0, ¿verdad? Si esta aceleración es igual a la gravedad, al contrario, entonces la presión, esto sería el doble. No sé si se entiende.
¿Entienden? ¿No? Vamos a verlo más adelante. Pero vean que a lo que fui es en una línea de flujo de corriente, el campo, que es el gravitacional, digamos. Si hubiera otro campo, como por ejemplo de aceleraciones centrífugas o lo que sea, aquí lo podríamos poner. Este es el campo de presiones y este es el campo de aceleraciones. ¿Ok? Todo tiene que ser igual a cero. Vea que todos son representaciones de fuerzas. Sí, de fuerzas. ¿Por qué tengo que multiplicar estas aceleración de la gravedad, aceleración y presión entre densidad? Si lo multiplico por la masa, obtengo fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Estos son fuerzas por unidad de masa, que era lo que queríamos hacer desde un principio. ¿Okay? Ahora, lo podemos descomponer en componentes y decir que el campo en la dirección X menos el cambio de presiones en la dirección X dividido entre la densidad tiene que ser igual a la aceleración en X. O sea, que tiene que ser igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo en X. En Y lo mismo y en Z lo mismo. Ahora, si nosotros estamos en el campo gravitacional de la Tierra, esto es cero, porque no tenemos aceleración de la gravedad en la dirección X, y esto es cero, solo nos queda que este tiene un valor aquí, y esto sería G. Entonces, el único que tiene valores son estos. Ok. Si nosotros desarrollamos esto y lo integramos en las tres coordenadas después, yo puedo tener que el campo menos la derivada parcial con respecto a X de la presión entre la densidad menos esto, lo estoy metiendo a los dos lados, simplemente lo sumé a los dos lados, el cambio de la velocidad al cuadrado entre 2 con respecto a X tiene que ser igual a esto que dijimos aquí, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo menos el cambio de la velocidad al cuadrado entre 2 con respecto a X. ¿Para qué estoy haciendo esto? No sé si ustedes recuerdan de Meca, ¿qué era esto? ¿Qué es el cambio de la velocidad al cuadrado entre 2? ¿A qué le suena? Energía cinética, ¿cierto? Entonces aquí estoy agregándole un componente de energía cinética a los dos lados para después despejar aquí y acomodarlo. Entonces, esto, el cambio de la velocidad con respecto a X, me queda que es la derivada de la velocidad con respecto a X por dx de t. Y lo mismo con la componente, la derivada parcial con respecto a y de la velocidad en X por dy de t. Y lo mismo con z, y lo mismo la derivada parcial con respecto al tiempo por el dt de t. Y entonces, ¿esto qué es? La aceleración local, y estas son las aceleraciones de convección, que era lo que habíamos visto antes. No sé si lo ven aquí otra vez. Entonces, el cambio de la velocidad con respecto a X, con respecto al tiempo, es la velocidad en X por el cambio de Vx de X, la velocidad en Y por el cambio de Vx con respecto a Y la velocidad en Z por el cambio de Vz de Z, más el cambio de velocidad local. Y esto, que era esta parte de acá, la puedo desarrollar entonces como el cambio de la velocidad en X más Vy más Vz entre 2, ¿verdad? En componentes. Y eso sería igual a todo esto, porque habíamos dicho al inicio que eso eran iguales. Y ahora comenzamos a desarrollar esto y decimos que este y este son iguales, y entonces me queda que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo menos el cambio de la velocidad al cuadrado con respecto a X entre 2 es Vy, el de V de X con respecto a Y. No sé si ven que es Y. Este Y, X. Este Z, XZ y Z, ZX y Vx de t. Esto es local y esto
no sé si les recuerda el producto cruz. Entonces, lo tenemos aquí, el producto cruz de VY y VZ para X. Entonces, es simplemente esta cosa es el producto cruz de la velocidad en X y la velocidad en Z con respecto a las derivadas parciales cruzadas de X de Y de X y de Z de X de Z de X. Ven, este es el producto cruz, ese es el determinante. Recordando que esto es el rotacional, entonces el vector extendable, que es el gradiente de por V, entonces esta cosa que tenemos aquí es el gradiente de IJK por las derivadas parciales con respecto a las velocidades. Y también podemos definir el rotacional de V por V como omega, ¿se acuerdan? Porque V es omega R, entonces por R, o sea, R cruz V. Y entonces aquí tenemos otra definición del otro producto y podemos definir que omega Y por VZ menos VZ VY en I, y esto es el producto cruz de esto. Entonces, utilizando estas dos definiciones, la de rotacional, que es el determinante con respecto a V, tenemos esto. Y el producto rotacional de V, cruz V, nos queda omega por V, es toda esta otra cosa. Si seguimos analizando eso y lo sustituimos allá, nos queda que VY por lo que toda esta parte que traíamos, lo puedo simplificar diciendo que es el producto, el determinante de omega Y, del vector de omegas, que son el producto cruz, de R cruz V por V, más el cambio de velocidad con respecto a T. ¿Qué significa esto? Esto de acá es la aceleración rotacional, o sea, la aceleración centrípeta, omega cruz R, y esto es la aceleración local. Entonces yo puedo ya al final llegar a decir, bueno, para un flujo perfecto tiene dos componentes la aceleración. La aceleración tiene que ver con el cambio de dirección, o sea, si es un flujo rotacional o si el flujo se acelera en una dirección. La aceleración local es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración convectiva es el vector rotacional de la velocidad, o sea, velocidad rotando alrededor de un eje más o el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, al final, los tres componentes quedan así. El campo menos el cambio de presión entre la densidad más el cambio de la velocidad al cuadrado con respecto a x entre 2 es igual al rotacional, o sea, la aceleración convectiva, más la aceleración local, con respecto a x, z, y. Vean que aquí no hay x porque es la rotación con respecto al eje x, aquí la rotación con respecto al eje y esta es la rotación con respecto al eje z. Entonces tenemos que todas estas cosas son aceleraciones. Y entonces, si yo llamo al campo, a este vector fx, perdón, como definiendo un campo de potencial, como decir el campo de potencial gravitacional, si yo digo que este G es el cambio del potencial con respecto a X y el Fy es el cambio del potencial con respecto a Y y el Fz es el cambio del potencial con respecto a Z, yo puedo escribir esto mucho más bonito diciendo que el cambio del potencial con respecto a X menos el cambio de la presión con respecto a X entre la densidad menos el cambio de la velocidad al cuadrado con respecto a X es igual al rotacional de la velocidad R cruz, esto es R cruz V, y esto es el cambio de velocidad con respecto al tiempo lineal. Y así en todas direcciones. Entonces, ustedes ven aquí tengo el campo de fuerzas gravitacionales, aquí tengo el campo de fuerzas de presiones y aquí tengo el campo de fuerzas de energía cinética, o sea, de movimiento, que era al final de cuentas la aceleración lineal, ¿verdad? Y lo tengo en todas direcciones. Ahora, yo sé que yo puedo describir que el gradiente de este potencial es el gradiente del potencial
sería el cambio del potencial con respecto a X, más el cambio de potencial con respecto a Y, más el cambio de potencial con respecto a Z. También puedo decir que el gradiente de P es el gradiente de P, que es el cambio de presión con respecto a X, y el cambio de presión con respecto a Y, y el cambio de presión con respecto a Z. Entonces lo puedo poner también en componentes. Y el gradiente de velocidades sería el gradiente de la velocidad al cuadrado, que sería el cambio de velocidad al cuadrado en X, más el Y, más el Z. Entonces eso lo puedo descomponer en componentes. Si a todo eso le aplico el gradiente, yo puedo decir que el gradiente del campo de potencial más el gradiente del campo de presiones entre ρ más el gradiente de velocidades al cuadrado entre 2 tiene que ser igual al vector omega cruz v, y omega es r cruz v, ¿verdad? Por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto es la aceleración lineal y la aceleración rotacional, y esto sería el gradiente de los campos. Ahora, bueno, esta es la ecuación de Euler, pero no la vamos a usar así. Más bien lo que vamos a decir así, como todo esto está relacionado a una cantidad de materia y a una cantidad de masa, yo podría decir que aquí adentro, lo que pasa aquí adentro, lo defino como la energía específica por unidad de masa a esta cantidad. La puedo llamar la energía. ¿Por qué? Porque aquí tengo energía que depende de la elevación, aquí tengo energía que depende de la presión, y aquí tengo energía que depende de la velocidad. Energía cinética, energía de presión y energía de posición o de altura, ¿verdad? Porque depende de G o de H. Entonces, si esto es la energía específica por unidad de masa, esto de acá es el efecto rotacional y esto de acá es el efecto de flujo no permanente, o sea, la aceleración local. Entonces, nos queda algo muy, muy interesante, porque ya de aquí lo que tienen que darse cuenta de que, por ejemplo, si no hay aceleración, si el flujo no se acelera con respecto al tiempo, y si el flujo no rota, ¿qué tenemos? Que esto sería cero. Si esto es cero, significa que si aumenta la velocidad, tiene que bajar la presión o la altura. Si aumenta la altura, tiene que bajar la presión o la velocidad. O sea que los tres tipos de energía están relacionados entre sí. No sé si queda como claro o confuso, porque de esto se trata, digamos, la parte más importante de este capítulo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cantidad de energía, ¿verdad?, que tenemos en un fluido viene dada por tres condiciones. Viene dada por el campo, que si estamos hablando de la energía potencial sería la gravedad. Viene dada por la presión, ¿ok? Y viene dada por la velocidad. Esas son todas las posibles fuentes de energía. No sé si yo les había comentado la otra vez qué pasa si yo tengo algo, recordemos de MK1, si yo tengo alguna partícula y la tengo alto, aquí en una posición, tiene una cantidad de energía específica en términos de altura. Si la suelto, ella va a adquirir una velocidad y entonces va a cambiar la altura por velocidad, porque la cantidad de energía que tiene es intrínseca de las condiciones en las que está. Y entonces, si hay un cambio, vean, ese es el gradiente, si hay un cambio en la energía, entonces tiene que haber una aceleración, ya sea angular o una aceleración lineal. Si este gradiente es cero, la cantidad de energía es constante. Si esta cantidad de energía es constante, entonces no hay aceleración ni angular, ni hay aceleración que dependa del tiempo. No sé si esto queda claro. Al final de cuentas, importante recordar que esta es la energía específica que tiene el fluido por unidad de masa. ¿Cómo hago para obtener la energía total de un fluido? Lo tengo que multiplicar por todo su volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Por volumen y además por la cantidad de masa ya obtengo entonces la energía total. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tengo la fuerza por unidad de masa que me va a dar una aceleración, ¿verdad? Yo creo que con esto
terminamos la ecuación esta y podríamos, voy a ver un momentito porque tenemos que ver otras cosas. Vamos a ver. No, esta no es. Ok. Deme un segundo para... Eso. Voy a buscar un ejemplo. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Ok, vamos a seguir con un poquito más de esta teoría que yo sé que es un poco densa, pero para entender qué fue lo que acabo de decir. Digamos que ahora vamos a analizar una partícula. Ok, digamos que tenemos una partícula original y esa partícula original está sometida a fuerzas. ¿Qué le pasa a una partícula cuando está sometida a fuerzas? Se va a deformar. Ok, la deformación digamos que va a tener esta forma. Cualquier deformación que nosotros tengamos en una partícula con respecto al tiempo, ¿verdad? Cuando está sometida a un campo de fuerzas, a aceleración, a rotación o lo que sea, la podemos descomponer en dos componentes. Una es una rotación y la otra es una deformación angular, o sea, esto se mueve en una dirección rotando y además este ángulo se encoge y este se encoge, o sea que se aplasta. Esas dos cosas las van a producir efectos diferentes. La rotación, el cambio de posición de aquí para acá, se estima como el promedio de la deformación de las dos caras, de aquí a acá y esto de aquí a acá. Y la rotación sería entonces un medio del alfa medios menos delta de alfa y delta de beta. Recuerden que esto es todo lo que se va a mover y esto es todo lo que se va a mover esta cara. Entonces, digamos que, no sé si lo ven acá, esto es la mitad y esto es la mitad de ¿qué? La mitad de esto y la mitad de esto sumados y la otra vez restados. Entonces, la rotación es un medio de este ángulo menos este entre 2 y la deformación de
este cizallamiento de la figura sería un medio de la suma de los dos ángulos, un medio de este más un medio de este. Esa sería la forma en que podemos descomponer la deformación de esto. ¿Qué produce una rotación? Un esfuerzo de rotación. ¿Y qué produce este cizallamiento? Una fuerza que elonga esto para allá. Que entonces son dos componentes, uno de formación lineal y otro de formación angular. ¿Okay? Entonces, el ángulo que esto va a rotar con respecto a z sería un medio del cambio de ángulo con respecto al tiempo, más el cambio del otro ángulo con respecto al tiempo. Eso sería ya no en términos de delta, sino en diferenciales. Y entonces, nosotros sabemos aquí que la partícula tiene una deformación como esta partícula mide aquí un dy más la velocidad, el cambio de la velocidad con respecto a y multiplicado por toda la distancia de y, que sería esto, ¿verdad? Este punto A se movió de aquí a acá en un tiempo. Entonces la velocidad de aquí a acá con respecto a y multiplicado por el tiempo, y esta otra sería el cambio de la velocidad en x por dx de t. Entonces, esta velocidad y esta velocidad me va a definir el ángulo. El ángulo alfa depende de la velocidad en y con respecto a dx por toda la distancia de x multiplicado por el tiempo. Y dividido entre ¿qué? Dividido entre esta longitud. Eso sería esto. Entre esto sería el ángulo, porque para ángulos muy pequeños la tangente es igual al ángulo, más o menos. Entonces tenemos que la velocidad, el cambio de velocidad con respecto a x de dt sería igual al de a, y el de b sería igual al cambio de velocidad de x con respecto de y. Entonces, ¿qué sería la velocidad angular en z? Un medio del cambio de velocidad en y con respecto a x más el cambio de velocidad en x con respecto a y. Y lo mismo por analogía en x y con respecto a aquí. Aquí no es x, aquí es z, aquí es y. Ok. ¿Qué significa eso? Que el vector rotación sería un medio del gradiente cruz por velocidades, ¿verdad? Simplemente es la velocidad producto cruz con respecto a la dirección. Si el gradiente cruz v es 0, entonces el flujo es irrotacional, o sea que no está dando vueltas, el flujo va en una línea, o sea que este ángulo no se está dando, el cambio de aquí a acá no se está dando. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Si el flujo es irrotacional, este componente de aquí se hace 0 de la ecuación de gradiente que vimos antes. Por lo tanto, este cambio el cambio de la energía específica va a depender solamente de la aceleración. ¿Ok? Ahora, si el flujo también es permanente, ¿qué significa? Que no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo porque el caudal no cambia. Entonces podríamos decir que el gradiente de la energía específica es igual a 0. O sea, el gradiente de la E por ds es igual a 0 porque no hay cambio de gradiente de aquí a aquí a lo largo de una línea de corriente. Cuando se da eso, ¿verdad? Podemos decir que la energía es constante. ¿Por qué? Porque si la derivada de la energía da 0, la energía es una constante. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay flujo rotacional y cuando no hay aceleración, la energía es constante. ¿Y qué eso qué quiere decir? Que para un campo gravitacional, F tiene que ser igual a Fy y tiene que ser igual a 0. Y la fuerza de gravedad es igual, por eso el componente del campo es igual a la gravedad que va hacia abajo, por eso es negativo. ¿Ok? Si tenemos un campo gravitacional, ¿qué tenemos? Que Fx, que era la diferencial del campo con respecto a x, tiene que ser igual a 0. Y el Fy tiene que ser igual a 0. Entonces el cambio del campo con respecto a y también es 0. Y en z, como en z es menos g, el cambio del campo
con respecto a Z tiene que ser igual a menos G. Y entonces, ¿qué nos queda? Habíamos dicho que como es constante, el cambio de todo esto tiene que ser igual a 0. O sea que todo esto tiene que ser igual a una constante. Y esto se lo voy a señalar así. Esta cosa que está aquí es una de las hallazgos más importantes, digamos, de los flujos ideales, no rotacionales y permanentes, o sea que no cambian en el tiempo. Como tenemos que este cambio del gradiente con respecto a Z es igual a G, bueno, así menos, es igual a G, entonces nos queda que el cambio del gradiente con respecto a Z tiene que ser igual a G y paso el de Z a multiplicar, entonces el cambio del gradiente es igual a G de Z, si integro los dos lados, me queda que el gradiente es igual a la integral de G de Z. Por lo tanto, el gradiente es igual a G de Z más una constante. ¿Qué quiere decir con eso? Que esto es una constante. Yo digo que GZ, que era esta parte, ¿verdad? G por Z, Z es la altura, ¿verdad? En Z, más presión entre densidad, más V al cuadrado entre 2, es igual a una constante. Y al final, entonces, si divido todo esto entre G, me queda Z más la presión entre ρg más la velocidad al cuadrado entre 2g es una constante. Y esta es la ecuación, que llamamos la ecuación de Bernoulli, que dice que la energía de un fluido, si no hay cambio de caudal, o sea, si el caudal es constante y si el flujo es lineal, o sea, si no va rotando, es una constante. Por lo tanto, si voy perdiendo altura, tengo que ganar o presión o velocidad. Si voy perdiendo presión, tengo que ganar velocidad o altura. ¿Ok? Porque las tres cosas son siempre una constante. Entonces, digamos, aquí quería llegar yo hoy con esto y les quería hacer una demostración de esto con un ejercicio para ver si lo entendemos, porque esto siempre es importante tratar de ejemplificarlo. Yo sé que duró mucho, costó un montón, es muy difícil de ver, pero al final de cuentas, lo que hay que entender es, para un flujo ideal, sin pérdida de energía, sin ser rotacional, entonces esta relación siempre se da, que se llama la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? No sé si queda demasiado enredado, ¿verdad? Lo vamos a seguir con un poquito y hacemos, bueno, aquí ya se terminó la presentación, entonces voy a pasarme para ponerles un ejercicio y lo vamos a analizar. Ok, la mesa. Ven el escritorio, sí, mira, esta es la solución del examen. Digamos que, como ejemplo de esto, voy a apuntarlo aquí. Supimos que G más P entre ρg más U al cuadrado entre 2 y G, porque se acuerdan que la G la pasé a dividir, esto tiene que ser igual a una constante. ¿Ok? Y dijimos que esto servía cuando el flujo es permanente. Y casi no se ve. Si el flujo es permanente y rotacional, si no rota. Entonces digamos que esto es un tanque de agua, que está aquí en la montaña, y esto es un tubo que va a traer agua hasta aquí a un pueblillo.
Ok, vámonos así. Ok. Déjalo así. Digamos que el tubo está aquí y llega y está abierto aquí. El tubo sale de aquí y se va para abajo y aquí va a salir agua, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Voy a poner una línea aquí, ¿sí? Que la voy a poner un nivel de referencia donde Z lo voy a llamar que ahí es 0. O sea, ese es el Z0. Okay. Voy a decir que de aquí a acá hay 30 metros de altura. Okay. Y voy a medir que de aquí a acá, sí, no sé, como 8 metros de altura. Okay. Y digamos que esta tubería tiene 100 milímetros de diámetro. Entonces, les voy a preguntar si podemos calcular el caudal. Con lo que ya sabemos. Okay. Voy a ponerlo. Aquí se ve. Okay. Si a este punto de acá, voy a llamar el punto 1, y este punto de acá, lo voy a llamar el punto 2. ¿Sí? Yo tengo que el Z más el P entre rho G, que también puedo decir que esto es gamma, ¿verdad? Que no lo sabíamos así, más U al cuadrado entre 2G es igual a una constante. ¿Ok? Si yo digo que la constante la voy a poner en referencia con esto, yo puedo decir que Z1 más la presión 1 entre rho G más la velocidad 1 entre 2G es una constante. Entonces no importa si yo a esta agua que está aquí le mido la cantidad de energía al fluido aquí, que si se lo mido acá, entonces se tiene que ser igual a lo que hay en el punto 2, la elevación de 2 más la presión 2 entre rho G más la velocidad 2 entre 2G. ¿Me creen que sí? Porque es una constante. No importa dónde yo me mueva, tiene que ser una constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo puedo decir esto. ¿Cuánto es la Z1? Z1 son 30 metros. Más, ¿cuánto es la presión aquí en 1? Vean que estoy aquí en la atmósfera. ¿Sí? Aquí en la atmósfera, ¿cuánto es la presión? 0, ¿verdad? 0 entre lo que sea, da 0. ¿Están todos conmigo? ¿Me creen? Ahora, yo puedo decir que en el instante que estoy tomando la foto, el flujo de aquí arriba, la huella que está aquí, ¿qué velocidad tiene? Yo sé que la que entra aquí va soplada. ¿Eh? Aquí así. Esa huella entra ahí y se va soplada por aquí. Pero aquí, ¿qué velocidad tiene? Ahí, 1. Ahí en la superficie. La gotica de agua está quieta. Entonces la velocidad es 0. ¿Sí? Cuando llego a Z2, aquí, en el punto 2 que tengo, que la elevación 2 es igual a 8 metros. ¿Cuánto es la presión 2 aquí? En 2. ¿Cuánto es la presión aquí? Si ese tubo está abierto a la atmósfera ahí,
está roto, el fluido está saliendo. ¿Cuánto es la presión? La misma, la atmosférica, 0, digamos, manométrica. Más la velocidad al cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado. Entre 2G. Y esta sería la velocidad 2 al cuadrado. Como esto es de 0, yo puedo decir que la velocidad 2 al cuadrado entre 2G es igual a 30 menos 8. ¿Y 30 menos 8 qué es? De aquí hasta aquí, ¿verdad? Esto es h igual a 30 menos 8, h. ¿Sí? Entonces, la velocidad al cuadrado entre 2G, bueno, la velocidad al cuadrado, tiene que ser igual a h, ¿verdad? A h por 2G. O sea que la velocidad es igual a raíz de 2GH. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos aprendiéramos eso? En este caso, la velocidad sería igual a raíz de 2 por G entre H y H por H. Pongámoslo ya con números. 19,62, ¿verdad? Es 2G. ¿Y la altura? 22. Entonces la velocidad es 22, 19,62. Me da a mí así 20,77 metros por segundo. Si el área es igual a pi por 0,1 al cuadrado cuartos, entonces el caudal, que sería V por A, sería 0,163 metros cúbicos por segundo, entonces el caudal sería 163 litros por segundo. ¿Tiene alguna pregunta de este ejercicio? Típico. Y ya lo que hicimos fue averiguar aquí. Tal vez quitando mi cara de aquí. Ok, ¿dudas? Vean que esto es la energía, la cantidad de energía. La cantidad de energía que tenía el agua aquí era toda energía potencial. Aquí no tenía velocidad. Bueno, el nivel va bajando, pero digamos que baja tan despacio que la velocidad con la que baja es 0. Okay, entonces no tiene energía cinética el agua aquí. No tiene energía de presión porque está sin presión y además no tiene energía, tiene todo esto de energía potencial. Esta energía potencial perdió toda esta energía potencial y llegó aquí. Pero entonces, toda esa energía potencial que se perdió, ¿qué se hizo? Si no hay pérdida de energía porque es un flujo ideal, y además, si no hay rotación, porque el flujo viene aquí lineal, siguiendo una línea, ¿verdad? Para que sea rotacional tiene que dar vuelta ahí alrededor de un punto. Entonces no es rotacional, viene aquí linealmente. Entonces toda esta energía potencial que se perdió, se convirtió aquí en velocidad. Y vea que presión aquí no había y presión no había aquí. Ahora sí, ¿cuál es P en 3? ¿Qué pasaría ahí en 3? ¿Qué tenemos? Lo calculamos.
que voy a meter esta aquí detrás, y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa en 3? Yo sé, acabo de averiguar, que velocidad en 2 es igual a 20.77. Por el principio de continuidad, ¿verdad? El tubo es el mismo diámetro. Bueno, aquí parece que no, pero es el tubo el mismo diámetro. La velocidad en 2 y la velocidad en 3 tiene que ser la misma, porque es el mismo caudal, ¿verdad? No puede ser caudales diferentes. El caudal que entró aquí tiene que salir por acá. Entonces, la velocidad de 2 es 20.77 y por lo tanto la velocidad en 3 es 20.77. ¿Ok? Entonces, como el tubo está metido aquí, dentro de la tubería, va a tener aquí una presión entre gamma. Entonces, aquí tiene una energía, toda la energía es potencial. Aquí toda la energía es cinética. Pero aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo algo de energía cinética, algo de energía potencial y algo de energía de presión. Porque toda esta agua está encima, le está haciendo presión. Pero le queda todavía esta altura. ¿Ok? Digamos que esta altura es la mitad de esto, digamos que estos son 10 metros. De aquí a aquí. Entonces tenemos otra vez la Z en 2 más la presión en 2 entre gamma. Voy a poner gamma más rápido. Más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al Z en 3 más la presión en 3 entre gamma más la velocidad en 3 al cuadrado entre 2G. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que esto está a 8 metros. Más 0, porque la presión en 2 es 0. Más 20.77 entre 19.62, que es 2G, y esto al cuadrado, tiene que ser igual a esto, 10 y 8. A 18 metros, más la presión 3 entre gamma, más la velocidad 3, pero la velocidad 3 es igual a la velocidad 2 porque es el mismo tubo. Entonces esto quedaría 20.77 al cuadrado entre 19,62. Como estos dos están del mismo signo, se van, queda que 8 metros. ¿Verdad? Paso por acá. Es la misma velocidad, la misma velocidad. Sí. Z. Sí. Es igual a P3. Entregamos. No estoy cometiendo signos como errores de signos, ¿verdad que no? No. Entonces la presión en 3 entre gamma es igual a menos 10 metros. O sea que la presión en 3 es igual a menos 10 por 9.810. ¿Cómo es? 98.1 kilo negativo. ¿Ok? ¿Sí se entiende de dónde salían las cosas? Sí, profe, ahí la
la presión, bueno, es negativa es porque el flujo conforme va más abajo, la velocidad aumenta. No, la velocidad es la misma, la velocidad es la misma. Ah, ok, sí. Entonces, si este lo paso al otro lado, se resta, porque es la misma. En Z2, esta es la cantidad de energía que quedó. Y en Z3, esta es la cantidad de energía que tiene. Por lo tanto, todo lo demás se perdió la presión, ¿verdad? Aquí todavía le queda esta potencial. Pero como la presión es más alta, aquí la presión es más alta, o aquí la presión es cero, aquí tiene que ser presión negativa. ¿Por qué tiene que ser presión negativa? Para que lo succione y salga. Ok. Pero, Sí, no importa, por ahora no se preocupen por esto. Ok. Nada más que quiero que entiendan de que la suma de estas cosas tiene que ser una constante siempre. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Que se me hizo la parte. Aquí está. Están viendo esto de la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Esta presentación está incompleta. Tengo que subirles el otro archivo. Yo creí que ya estaba completa y se me puse una que no es. Tengo que corregírselo. Esta está incompleta, se las tengo que volver a subir. Ok, vamos a ver los ejercicios resueltos. Ok, pero nada más voy a ponerlo así para copiarlo y pensar en ese. Okay. Hay una presa, no sé si la ven ahí, viene el agua y hay como una especie de vertedor, de represa, y el agua, que ya hemos hecho algo parecido, se acelera ahí. Esto mide 0,7, esta velocidad es la velocidad 1, esto de aquí a acá mide 5 metros, esto es el agua. Profe, Sí. que acá estamos viendo es la pantalla de la computadora, de momento. ¿Usted no Sí, nos iba? porque yo lo estoy copiando, para que ustedes lo lean. Que ustedes lean lo que estoy haciendo ahí, y el ancho de la presa, dice ahí, es 30 metros, ¿verdad? Y dice, determine el caudal, que determinar. Es para resolverlo a mano, no hacerlo ahí, porque a veces cuando yo lo hago a mano es como más ordenado, en el sentido de que van viendo los pasos. Verlo en la presentación ya hecho, a veces como que no. Determinar el caudal y la velocidad de V al pie de la presa. Ok, entonces vamos a llamar a este V2. Entonces aquí lo que nos está preguntando es cuánto es V1 y cuánto es V2, ¿verdad? Okay. Voy a mostrarles ahora el cuaderno. Okay. Tenemos esto, ¿verdad? Ok. Tenemos esto. ¿Se ve? No se ve. ¿Lo puedo mejorar? Ok. Ok. Entonces, esto mide, el canal viene aquí con 5 metros de ancho, de alto. Ok. Tiene un ancho de 30 metros. O sea, hacia ancho papel, y viene el agua viene con una velocidad 1 y aquí sale con una velocidad 2. Ok. Vamos a ver qué me falta de la presentación. Listo. No hay nada más. Esos son los datos.
tenemos esto. El caudal que viene por el canal, que tiene que ser igual. El canal tiene que ser igual a V1 por área 1. ¿Okay? Y eso tiene que ser igual al V2 por el área 2. ¿Por qué? Porque el caudal que sale por aquí tiene que ser el mismo que entró por aquí por el asunto de la continuidad. ¿Verdad? No puede ser que hay un agua que se pierda. La cantidad de masa es constante. ¿Qué significa eso? Sabemos que el área 1 es 5 metros de altura multiplicado por los, decía 30 metros de ancho, o 3. No, ya no me acuerdo. Déjeme ver. 30 metros, uy, sí, qué ancha. Bueno, sí son 30. Entonces 5 por 30. Y el área 2 es igual a 0,7 por 30. Entonces, V1, ¿verdad? Es igual a V2 por área 2 entre área 1, que sería igual a V2 por 5 por 30 entre 21. ¿eh? Ok. Ese número 150 entre 21, ¿cuánto da? Tenemos que la velocidad 1 tiene que ser igual a 7.143, me da, veces V2. Yo ya tengo la primera ecuación, que tiene que ver con la forma, ¿verdad? La continuidad. Esto y esto están relacionados. Y ahora sí, vamos a aplicar Bernoulli. Sí, les voy a poner esto siempre así, para que recuerden que de ahora en adelante, en todos los ejercicios se usa Bernoulli de alguna u otra forma. Y este Bernoulli es esta ecuación que acabamos de ver. Entonces, llamemos a este punto de aquí 1. Y llamemos a este punto de aquí 2. Entonces tenemos que Z de 1, vea que estoy poniendo en el puro borde del agua arriba, no abajo. Z1 más la presión en 1 entre gamma más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a la Z2 más la presión en 2 entre gamma más la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. ¿Qué tenemos ahora? Que esto y esto son 0 porque lo estoy midiendo aquí arriba y aquí arriba estamos en la presión atmosférica. Entonces estas dos son 0. Es la misma presión. Más abajito hay otra presión, pero ahí es 0. Entonces me queda que Z1 es 5 metros, ¿verdad? Más la velocidad 1 al cuadrado. Ah, no, pero la velocidad 1 es... La velocidad 1 es esto. Sería... Me quedo manchado hasta. Me queda aquí como 7.143 veces V2 al cuadrado entre 2G es igual a Z2, pero Z2 es 0,7 porque la altura que hay de aquí a aquí, diciendo que esta es la misma altura, ¿verdad? Uy, no, no quedó. Bueno, pero que de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 0.7 más V2 al cuadrado entre 2G. Entonces, aquí quedarían 4.3, tiene que ser igual a V2 al cuadrado por 1 menos es negativo. Siete veces V2. Bueno.
No, están al cuadrado todo. Vamos a ponerlo así. V2 entre 2G menos 7.143 al cuadrado entre 2G. No, esto está malo. ¿Qué hice mal aquí? ¿Vieron que lo puse al revés? ¿Mm? Es 21 entre 150. Nadie me dijo nada. A 2 es 21 y a 1 es 150. Lo puse al revés. Entonces es así, más bien. O le queda al revés. V2 es igual a 7.143 V1. Ok, ¿vieron el error que cometí? Esto es un error de... V2 tiene que ser muchísimo más alto que V1 porque esto es el mismo caudal en un área muy grande y aquí tiene que ser el mismo caudal en un área muy pequeña. V2 es grandísimo y V1 es más pequeño. Entonces aquí me queda así. V1 al cuadrado entre 2G y este es V2, pero V2 es 7.143 V1 al cuadrado entre 2G. Ahora sí, me queda 4.3 es igual a V2 entre 2G por 1 más este número al cuadrado más 51.02 okay. Estamos, ¿verdad? Y este está al cuadrado aquí. ¿Qué me falta? Nada. Entonces me queda que V2 al cuadrado es igual a 1 más 51.02. No, al revés. A 4.3 por 2G entre 52.02. Entonces V2 al cuadrado es 4.3 enter 2 19.62 y esto es 1.622 y si le saco la raíz me queda que V2 es igual a 1.273 metros por segundo. Entonces voy a aprovechar este pedacito de hoja aquí. Q sería, ¿verdad? Como tengo V2, sería V2 a 2. Y esto sería V2 que sería 1.273 multiplicado por 21. Ay, no, otra vez metí la de andar aquí. ¿Por qué no me dicen? Es V1. Entonces aquí es por
V1 por área 1, que sería esto, por 150. Ok, ahora sí. 191.02 metros cúbicos por segundo. Obviamente, es un ancho de 30, eso es un río. 191 metros cúbicos es un numerote grandote. ¿Ok? Solo nos quedaría averiguar cuánto es V2, ¿verdad? V2 sería esto, 7.143 veces. ...9,09 metros por segundo. ¿Cómo lo ven el ejercicio? ¿Se acuerdan que antes no podíamos, nos faltaban variables para poder hacer uno tan complicado? Okay. Preguntas de Bernoulli. Estas son las dos cosas que se pueden hacer por el momento. Vamos a ver, la próxima lección vamos a resolver un ejercicio de un tubo Venturi y vamos a ver otras cosas más, pero ya por hoy, digamos, tenemos esto. La próxima lección vamos a hacer más ejercicios de esto para ver si entendemos el asunto de Bernoulli. Si tienen preguntas o algo, dudas. De momento no, profe. No. Ahí están todos, sí. Bueno, ya hay uno Estamos, menos. profe. Todo bien, profe. Ok, ok.